Hola, en el siguiente video se explicará el cálculo de la humedad relativa aplicando la temperatura del punto rocío y la relación Clausius-Clapeyron. Compara la cantidad de agua en una masa de aire con la cantidad máxima posible para llegar a la saturación. Esta humedad depende de la temperatura. Esta humedad relativa puede expresarse en términos de la presión, donde aparece la siguiente forma. La humedad relativa es igual a la presión de vapor de agua dividida en la presión de saturación y se expresa en porcentajes. Para calcular la humedad relativa es necesario definir además varios conceptos para comprender correctamente el procedimiento. Corresponde a la temperatura a la cual empieza a condensar el vapor de agua presente en una masa de aire, manteniendo su presión constante. Corresponden a procesos donde una masa de aire no intercambia calor con su alrededor, pero sí puede variar su temperatura y su humedad relativa. Una masa de aire que asciende verticalmente por la atmósfera desciende su temperatura. Para saber cuánto es este descenso, es necesario conocer qué tan saturada está la masa de aire con el vapor de agua. Si la masa de aire está parcialmente saturada, se utiliza el gradiente adiabático seco. En cambio, si se encuentra totalmente saturada, se aplicará el gradiente adiabático saturado. Ya visto los conceptos de gradiente adiabático seco y gradiente adiabático saturado, podemos estudiar la temperatura en la cual se comporta una masa de aire dependiendo de la altura que alcanza, con la siguiente forma, en la cual la temperatura final va a ser a la temperatura inicial más el gradiente adiabático, ya sea saturado o seco, por la altura que alcanza la masa de aire. Además, cabe mencionar que en el gradiente adiabático seco se toma como un valor fijo, equivalente a 9,8 grados Celsius por kilómetro. Ahora, después de calcular la temperatura que va a tener la masa de aire después de alcanzar dicha altura, podemos utilizar la relación Clausius-Clapeyron. Con todos los conceptos explicados, podremos calcular la humedad relativa de cierta masa de aire con la fórmula que se mencionó en un principio, en la cual la humedad relativa relaciona la presión de vapor de agua a cierta temperatura y la presión de saturación de la masa de aire. Cabe recordar también que esta humedad relativa está expresada en porcentaje. Del enunciado podemos extraer lo siguiente. Como la masa de aire asciende adiabáticamente sin estar saturada, podemos utilizar el gradiente adiabático seco, que era un valor que ya está mencionado. Además, la masa asciende 580 metros sobre el nivel del mar y que alcanza la temperatura de punto rocío de 8 grados Celsius. Con esos datos ya podemos empezar a resolver. Como se sabe que una masa de aire cuando alcanza su temperatura de punto rocío se encuentra saturada, por lo tanto podemos utilizar la relación Clausius-Clapeyron para calcular la presión de saturación. Empleando la fórmula, llegamos a que finalmente la presión de vapor de saturación a los 8 grados Celsius es de 1073 pascales. Con la fórmula descrita anteriormente podemos obtener la temperatura de la masa de aire antes de comenzar el ascenso. Entonces reemplazamos la fórmula. Nuestra temperatura final, que va a ser la temperatura en el punto de rocío, va a ser igual a la temperatura inicial más el gradiente adiabático seco por los 580 metros, que es la altura a la que llega esta masa, obteniendo finalmente 13,7 grados Celsius. Como ya calculamos la temperatura a nivel de mar, podemos volver a utilizar la relación de Clausius para determinar la presión de saturación a dicho nivel, obteniendo finalmente 1568 pascales. Obtenidas las dos presiones de saturación, podemos calcular la humedad relativa, llegando a que la humedad relativa antes de que la masa ascendiera era de 68%.